todos los alumnos de Esforlavi. Vamos a continuar con nuestra exposición de los evangelios, recordando que en la tutoría anterior vimos el evangelio según San Marcos, el más corto de todos, que forma un bloque con Mateo y Lucas. Les vuelvo a sugerir que es importante que tengamos siempre la Biblia en mano, en cualquier versión. Lo importante es que sea Biblia católica, y también volver hacia atrás, es decir, al libro, a la guía número 1, Jesús y su proyecto, el reino, porque teniendo ideas claras sobre este primer libro, vamos a comprender mejor lo que son los evangelios. Hoy nos vamos a detener en el evangelio, el más largo, 28 capítulos, Mateo, el evangelista que nos habla de la infancia de Jesús, que nos va detallando de mejor manera a la persona de Jesús. Y Mateo se sirve de Marcos y también se sirve de otras fuentes para poder escribir su versión del evangelio. Por eso vamos a partir un poco de los orígenes. ¿Cuándo y dónde se escribió? Se escribió más o menos en el año 80 de nuestra era después de Cristo. ¿Por qué en el año 80 después de Cristo? Porque la cultura oriental, en este caso la cultura judía, la cultura no son como nosotros los occidentales, que como tenemos un acontecimiento lo vamos escribiendo inmediatamente. No. Jesús, recordemos que falleció, murió, resucitó en el año 33 de nuestra era, y pensemos que han pasado 47 años para que se escriba el evangelio según San Mateo, porque los orientales tienen una tradición oral mucho más larga que los occidentales, y porque van recordando, meditando, y la persona de Jesús, a cómo se va transmitiendo oralmente, va cobrando mucha más fuerza. Y serán también las primeras comunidades las que insistan en un texto escrito. Por eso, el primer texto que nosotros tenemos dentro de nuestra Biblia católica es la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Tesalónica, o conocida como Carta a los Tesalonicenses, que se escribió en el año 50-51 de nuestra era. Miren que Mateo se escribe algunos años después, y eso que Mateo fue un discípulo de Jesús. Pero agradezcámosle a este apóstol que investigó, que recopiló información, que indagó, que escudriñó, para poder tener un relato bien ordenado de la figura de Jesús. ¿Y cuáles son las claves para poder entender el evangelio según San Mateo? Tenemos algunas. Primero, el reino de Dios. Al igual que Lucas, también el tema central siempre será el reino. La otra es las imágenes, la imagen de Jesús, nuevo David y nuevo Moisés. Otra tenemos los discursos de Jesús, y finalmente la iglesia, nuevo pueblo de Dios. En todos los temas vamos a encontrar preguntas que son importantes que nosotros las vayamos respondiendo. Pero al igual que en Marcos, también nosotros nos preguntamos: Jesús, ¿quién eres? Y nos va a responder los primeros capítulos. Sobre todo a Mateo le va a interesar es la genealogía, y por eso lo remontará: hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios. Y al final de su existencia también lo van a reconocer como el Hijo de Dios. Por eso el tema, o uno de los temas centrales del Evangelio según San Mateo, es la afirmación que Jesús es Hijo de Dios. Y en ello también se remontará pues en este primer capítulo 1 y 2 a la infancia de Jesús, a esa genealogía, al nacimiento mismo de Jesús. Y también
un tema que es particularmente solo de Mateo, la huida a Egipto. ¿Qué significa eso? Así como Dios Yahvé llamó a través de Moisés a su pueblo de Egipto, los rescató, también el Hijo de Dios tiene que ser llamado, rescatado de ese autoexilio con José y María. De Egipto llamé a mi hijo, y así se cumple la profecía. En el capítulo 2 de Mateo encontramos en cambio el nacimiento, y encontramos algunos pasajes importantes. Que Jesús nace en Belén, así se cumple la profecía del profeta Miqueas: y tú, Belén de Éfrata, no eres de las menores ciudades de Judea, pues de ti nacerá el Salvador. Miqueas 5, 1, 2. Entonces, ¿qué pretende Mateo con esta genealogía, con ese nacimiento? Es hacernos caer en cuenta que en Jesús se cumple la profecía que se le hará a David: uno de tu descendencia se sentará en tu trono, y su reino no tendrá fin. Maravillosa profecía que se cumple en Jesús. Por eso Mateo insistirá mucho en que Jesús es de la descendencia de José, de la descendencia davídica, de la descendencia real. También tenemos otro personaje que es Herodes, que se asusta del nacimiento de Jesús. Por eso manda a matar a todos los niños que han nacido en esa época, porque se espanta de que ese rey que le anuncian los sabios de Oriente le va a usurpar ese reino, su reino. Y Jesús pues no ha venido a usurpar ningún reino, porque su reino no es de este mundo. Los sabios de Oriente, en cambio, reconocen en esa pequeña criatura la divinidad, porque saben leer algo que nosotros nos estamos olvidando: los signos de los tiempos. Ellos, al ver nacer una estrella, se alegran, porque el nacimiento de una estrella significaba el nacimiento de un acontecimiento importante, el suscitarse de un acontecimiento importante, que algo nuevo ha sido creado en la tierra, y ese algo nuevo es el nacimiento del Hijo de Dios. Ven surgir la estrella y la siguen. Nosotros también veamos surgir la estrella de Dios y sigámosla. También tenemos a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que conociendo las Escrituras no reconocen en Jesús al Hijo de Dios. Y finalmente, el personaje más sobresaliente es María, su madre, que representa a la familia, que ama, que cuida, que edifica, educa a Jesús. De la familia, de esa familia de María, aprenderá Jesús sobre todo la ternura. Hoy, que la familia está tan resquebrajada, volvamos a la familia de Nazaret, volvamos a esa familia que está constituida por un padre, por una madre. Hoy muchas mujeres dicen: yo voy a ser padre y madre para mis hijos. No puedes, porque el padre implica firmeza, seguridad; la madre, ternura, confianza, amor. Si tú eres madre, no puedes ser padre. Ama a tus hijos, pero también críalos dentro de un hogar, dentro de una familia. Mateo, después de terminada el relato de la infancia de Jesús, lo ubica después del bautismo en las tentaciones. ¿Qué significan las tentaciones en nuestra vida? ¿Quién no ha tenido tentaciones? Las tentaciones de Jesús coinciden con nuestras tentaciones, que las podemos resumir en tres: la tentación del poder, la tentación del placer y la tentación del tener. O puede ser también, pues en vez de la tentación del placer, la tentación del aparecer. ¿A quién de nosotros no nos llama la atención el aparentar, el aparecer, el exhibirnos? Hoy se utiliza una palabra: figuretear, los famosos figuretti. ¿Quién de nosotros no nos gusta ser figuretti? Miren que el demonio es tan astuto que conoce la palabra de Dios. Cada tentación es precedida por una expresión de la Biblia. Dice la Escritura, y Jesús también le habla con la misma Escritura. Por eso qué importante es
que conozcamos la Sagrada Escritura, que conozcamos la palabra de Dios. Jesús le refuta con la misma argumentación que el demonio creía convencerlo. Dice también la Escritura: adorarás al Señor tu Dios, solo a Él te postrarás. Los cristianos a veces nos comportamos peor que el tentador. El tentador conoce la Escritura, pero no ama a Jesús. Esa es la gran diferencia. Habemos muchos cristianos que no conocemos a Jesús ni le amamos a Jesús. Por lo tanto, recuerda estos 4 verbos: conocer a Jesús, para poder amar a Jesús, para poder anunciar a Jesús y sobre todo para poder testimoniar a Jesús. Conocer, tú dices que amas a Jesús, yo te digo que se conoce, que se ama lo que se conoce y se cuida lo que se ama. ¿Cuál es el gran anuncio de Jesús? Es el reino. Es el reino de los cielos. Ese reino que Jesús lo predicará con palabras y con acciones. Por eso, ese reino celestial Jesús lo empieza a predicar en el gran sermón de la montaña. Decía Mahatma Gandhi: si se quemaran todas las Biblias con tal de que quedara el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, tenemos todo. Por eso, en el Sermón de las Montañas, Jesús nos llamará bienaventurados, es decir, dichosos, felices, contentos, si es que trabajamos por la paz, por la justicia, por la solidaridad, si trabajamos por ese reino de los cielos, si somos sal y luz de la tierra, si ponemos la ley al servicio del amor y no viceversa, si nos encontramos con Dios a través de la oración, si hacemos la opción fundamental como cristianos de conocer y de seguir a Jesús, y sobre todo nos recuerdan cuáles son las actitudes del discípulo. A veces nosotros queremos seguir a Jesús, pero queremos hacerlo con nuestro capricho. Hoy Jesús nos recuerda que tenemos que seguirlo a Jesús de acuerdo a sus directrices, a su pedagogía. Por lo tanto, Jesús, al hablar del reino, nos lo habla en parábolas. Marcos también nos recordaba qué son las parábolas. Las parábolas son comparaciones para poder dar a explicar de mejor manera lo que es ese reino celestial. Recordemos que el público que lo escucha a Jesús no es un público instruido, es el pueblo. Hoy el pueblo, gracias a las universidades, a la educación, tiene mucha preparación, pero en ese tiempo el pueblo no tenía ninguna preparación. La preparación era para un público selecto, escogido, para aquellos que estudiaban a los pies de los grandes maestros de su tiempo. El pueblo tenía que ser educado con comparaciones, con parábolas. Jesús por eso utiliza muchas comparaciones para que la gente entienda lo que es el reino celestial. Y tenemos la más hermosa, una de las más hermosas de todos, según San Mateo, es la del sembrador, que al final nos dirá que nosotros tenemos que dar frutos, el 60, el 100, el 30. También tenemos otra parábola, la del trigo y la cizaña, donde los discípulos se molestan con Jesús y dice que manda a cortar la cizaña. Jesús dice: no, dejemos que crezcan, y al final de los tiempos, cuando llegue la siega, se separará a unos de otros. Esta es una gran tentación que podemos tener nosotros, los que estamos siguiendo a Jesús, de creernos puros, limpios, y a veces somos los más pecadores. Por lo tanto, si tu hermano peca, repréndelo, corrígelo con amor, con ternura. Hoy el Papa nos habla de la gran revolución, de la ternura, de la misericordia, de la cercanía, que también en nuestras comunidades, en nuestras instituciones, esa revolución de Jesús, esa revolución del amor, de la cercanía y de la ternura, también se haga presente. Otra parábola que Jesús utiliza en el Evangelio según San Mateo es el grano de mostaza, la levadura, la parábola del tesoro, la parábola de la perla. Todas ellas para que el pueblo pueda comprender lo que es el reino de Dios. En el tema número 10, en la página número 34, encontramos otro tema interesante, que es el destino de Jesús. Jesús tiene claro, es un hombre de ideas claras.
Por eso, si nosotros pudiésemos sintetizar el Evangelio de Jesús, sería en dos palabras, en esta fórmula: A más P igual C, es decir, amor más perdón igual cristiano. Eso es lo que Jesús ha venido a instruirnos, y por eso a los discípulos Jesús los instruye con el amor, les da consejos, les anuncia que lo más importante que tenemos que hacer es amar y perdonar. Y Jesús también se enfrenta a los poderosos, igual que en el Evangelio según San Marcos tuvo ese contraste con las autoridades. ¿Y por qué lo hace Jesús? Porque cuida el lugar santo que es el templo. Pero el templo, dirá Jesús, no es tan importante por las piedras. A veces nosotros nos quedamos solo en lo exterior, la belleza de las piedras, la belleza de la fachada, o cuando vemos una imagen nos admiramos de la corona, del vestido. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es el interior. Nosotros somos un templo y podemos vestirnos de hermosos ropajes, pero por dentro podemos estar tan descompuestos, tan podridos. Hoy el Señor nos invita y critica nuestra falsedad, así como criticó la falsedad de los fariseos y de los maestros de la ley. Hoy también el Señor critica nuestras máscaras. ¿Cuántas máscaras tenemos? Quitémonoslas, despojémonos de esas máscaras y mostrémonos tal cual somos. Solo así podremos acompañarlo a Jesús en la hora de su pasión y de su muerte. ¿Cuántos ante el dolor, el sufrimiento, renegamos de Dios? Hoy el Señor nos invita a que nos despojemos de esos ropajes, de seguir a Jesús únicamente en las buenas. Recordemos aquella hermosa imagen de aquellas huellas sobre la arena, donde aparecían dos pares de huellas. En los momentos de alegría, de felicidad, esos dos pares. Y en esos momentos de sufrimiento, un solo par de huellas. Y le reclaman a Jesús: Señor, ¿por qué me dejas solos? Y Jesús, ¿qué contesta? No, las huellas que aparecen son las mías, y yo te cargo sobre mis hombros. Así que no estamos solos en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento. Nosotros podemos abandonarle a Jesús, pero Jesús siempre está a tu lado, está a mi lado, porque nos ama. Solo de esa manera, con ese encuentro personal con Jesús, podemos llegar al momento de la resurrección y del envío, al igual que el evangelista Marcos, también Mateo. En el capítulo 28, de los versículos 18 al 20, tenemos ese gran envío. Vayan por todo el mundo, bauticen a todas las personas y hagan que todos sean mis discípulos. Por eso son importantes estas preguntas que tenemos ya en la página número 38. La buena noticia de la resurrección es capaz de cambiar y motivar nuestras vidas. Nos sentimos llamados y enviados a anunciar la buena noticia a los demás. Que la buena noticia no sea solo en nuestro hogar, que la buena nueva de que Jesús ha resucitado sea también en nuestro lugar de trabajo, y que con hechos mostremos de que Cristo vive, de que está en mí, de que está en ti, de que está en cada uno de nosotros. De nuevo, agradecerles por la gentileza, por el tiempo que estamos compartiendo, e invitarlos para que continuemos en las siguientes tutorías virtuales, donde vamos a encontrarnos con dos nuevos evangelistas. Lucas, con él concluiremos lo que se llaman los evangelios sinópticos, y finalmente encontrarnos con el teólogo, con Juan, el águila, aquel que nos invitará a encontrarnos con Cristo Jesús, con el Hijo de Dios, con ese Dios humanado, pero que al mismo tiempo con ese Dios que está entre nosotros y con nosotros. Muchas gracias y éxitos en sus labores.